Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es martes de la quinta semana del tiempo ordinario, La primera lectura de hoy viene del libro de Génesis, capítulo 1, versículos 20 al capítulo 2, versículo 4. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves. Bajo la bóveda del cielo creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Vio Dios que era bueno y los bendijo, diciendo: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras, según sus especies. Y así fue. Hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo y a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, y a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra, con todos sus ornamentos, y terminada su obra, descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra. Palabra de Dios. El salmo responsorial es el salmo número 8 y el responsorio es: qué admirable, Señor, es tu poder. Qué admirable, Señor, es tu poder. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado, me pregunto: ¿qué es el hombre para que de él te acuerdes? Ese pobre ser humano para que de él te preocupes. Qué admirable, Señor, es tu poder. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, y todo lo sometiste bajo sus pies. Qué admirable, Señor, es tu poder.
Pusiste a su servicio los rebaños y las manadas, todos los animales salvajes, las aves del cielo y los peces del mar, que recorren los caminos de las aguas. Qué admirable, Señor, es tu poder. El Evangelio de hoy viene de Marcos, capítulo 7, versículos 1 al 13. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Viendo que algunos de los discípulos de Jesús comían con las manos impuras, es decir, sin habérselas lavado, los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos, las jarras y las ollas. Jesús les contestó: «Qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas que no son sino preceptos humanos. Ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios para aferrarse a las tradiciones de los hombres». Después añadió: «De veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, ya no puede hacer nada por su padre o por su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a esta». Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Ayer empezamos leyendo del libro del Génesis con la primera historia de la creación y terminamos en el cuarto día, cuando, después de que Dios pone orden al caos del mundo y separa la luz de la oscuridad, las aguas de arriba de las aguas de abajo y también la tierra del mar. Y después, en el cuarto día, Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Y así cerramos la primera lectura del día de ayer. Hoy continuamos con el quinto día. Dijo Dios: agítense las aguas con un hervidero de seres vivientes y revoloteen sobre la tierra las aves bajo la bóveda del cielo. Creó Dios los grandes animales marinos y los vivientes que en el agua se deslizan y la pueblan, según su especie. Creó también el mundo de las aves, según sus especies. Así que en este quinto día tenemos a Dios creando a los seres vivientes, tanto de las aguas como del cielo. Y tenemos aquí el refrán que va repitiendo después de cada día, de que Dios contempla todo cuanto ha creado y lo pronuncia bueno y lo bendice. Dice: sean fecundos y multiplíquense, llenen las aguas del mar, que las aves se multipliquen en la tierra. Fue la tarde y la mañana del quinto día. Este detalle es muy interesante en la mentalidad hebrea. El día, por ejemplo, el día de mañana empieza en la caída del sol de hoy. Y el día de mañana se cumple hasta la caída del sol del día de mañana. Así que por eso tenemos esta fórmula que dice: fue la tarde y la mañana del quinto día. Muy bien, ahora continúa lo que Dios creó en el sexto día, donde entra la creación del ser humano. Ya Dios ha creado
las lumbreras del sol, la luna y las estrellas. Después, ahora, en el quinto día, todos los seres vivientes, tanto de las aguas como de los cielos. Ahora, en este sexto día, Dios crea todos los animales que poblan la tierra. Dijo Dios: produzca la tierra vivientes según sus especies, animales domésticos, reptiles y fieras según sus especies. Así que ahora tenemos en este sexto día la creación de los animales, tanto domésticos, las fieras y los reptiles, que habitarán la superficie de la tierra. Y dice: y así fue, hizo Dios las fieras, los animales domésticos y los reptiles, cada uno según su especie. Y Dios vio que era bueno. Nuevamente, esta repetición de que cuanto Dios va creando y contempla, lo pronuncia, lo declara bueno. Con esto nos quiere repetir constantemente esta historia de la creación, que todo cuanto Dios crea, Dios ama. Y todo lo que Dios ama, puesto que es obra de su palabra, que es poder, que es creación, es bueno. Y ahora viene, en este sexto día, la creación del ser humano. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Qué es esto? Esto crea un cierto problema, puesto que en el Antiguo Testamento y en la mentalidad hebrea no hay imagen de Dios. Entonces, cuando esta historia de la creación dice que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿cuál es la imagen y la semejanza de Dios que se manifiesta en el ser humano? También otra cuestión muy interesante es de que aquí Dios se refiere a sí mismo en el plural. Hagamos al hombre, hagamos al hombre. ¿Y quién es esta primera persona plural? Los comentaristas nos dicen que aquí los que editaron esta historia de la creación hace referencia a la corte celestial, y esto nos da a entender que Dios no existe en soledad, sino que existe en comunidad, puesto que hay otros seres que también lo sirven en esta corte celestial. Y, por ejemplo, tenemos en el Evangelio de Juan, cuando nos habla de la creación y de la preexistencia de la palabra de Dios, que es Cristo, y que toda la creación fue llevada a cabo por medio de la palabra, que es el Hijo de Dios, que es Cristo mismo. Así que aún en esa narración del primer capítulo del evangelista Juan tenemos esta idea de que en la corte celestial Dios no habita solo, sino que habita en comunidad. Desde el punto de vista nuestro cristiano, tenemos a un Dios que vive en comunidad entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que Dios en este sexto día lleva a cabo la creación del ser humano. Cuando esta historia de la creación habla del hombre, nos dicen los comentaristas, aquellos expertos en lengua tanto en hebreo, semíticas y también como el griego, que cuando habla del hombre está hablando en términos plurales y generales de la humanidad, puesto que aquí mismo, en lo que sigue, nos dirá esta historia de la creación de que la creación del hombre o del ser humano se completa solamente con la creación del hombre y la mujer. Así que cuando aquí habla de que hagamos al hombre, no está hablando del hombre en su género, sino en su sentido plural y general de la humanidad, compuesta tanto por el hombre y la mujer. Dice que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y aquí tenemos quizás la respuesta que hice antes de en qué somos imagen y semejanza de Dios. Y quizás a lo que hace referencia esta historia de la creación es de que el ser humano, el hombre y la mujer, pues tienen como semejanza de Dios el poder, el dominio de todo cuanto Dios ha creado. Así como Dios es quien domina porque es nuestro creador, nuestro Señor,
y nosotros somos creación de Él, pues entonces el ser humano es semejante a Dios, en el que Dios le da el dominio y la mayordomía de todo cuanto Dios ha creado. Y quizás esta es la respuesta a la pregunta: ¿en qué somos imagen y semejanza de Dios? Algunos otros dirán de que quizás somos imagen y semejanza de Dios en nuestra capacidad de entender, de poder juzgar, de poder tener sabiduría. Quizás esto sea también parte de la semejanza a imagen a la cual hace referencia esta primera historia de la creación. Y dice: y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen suya lo creó. Hombre y mujer los creó. Esta historia de la creación nos dice de que como creación de Dios compartimos algo fundamental de aquel que nos ha creado, y que por tanto, al ser creación de Él y ser en cierta manera un reflejo de aquel que nos ha creado, y cuando el ser humano es puesto sobre toda la creación, y particularmente es puesto sobre toda la creación para que el ser humano, el hombre y la mujer, no solamente dominen, sino también tengan la responsabilidad de cuidar, o sea, de ser mayordomos, puesto que la creación le pertenece a Dios, no nos pertenece a nosotros. Y aquí entra un tema muy actual de hoy en día, ¿no? De cómo estamos cuidando y cómo estamos destruyendo la creación de la cual Dios nos puso como mayordomos, no para destruirla, que es lo que hasta ahora hemos venido haciendo. Tenemos los temas de los cambios del clima, de cómo está impactando a todas las poblaciones del mundo, particularmente a las más vulnerables, a las que menos han contribuido daños ambientales. Sin embargo, son las que están pagando las consecuencias, particularmente de aquellos países y naciones que más han contribuido a la contaminación de la naturaleza, a la contaminación del medio ambiente, y que ahora estamos viendo las repercusiones de todos estos daños, ¿no? Aquí se puede ver de que, siguiendo esta idea de que como creación de Dios y que Dios puso al ser humano como mayordomos de su creación, pues de que hemos abusado de esta responsabilidad al destruir la creación en la cual Dios nos ha puesto como mayordomos. Y que, por tanto, somos responsables de lo que hemos venido creando. Y repito, y las consecuencias de nuestro pecado, la consecuencia de nuestros abusos de la naturaleza, de la creación en la cual Dios nos puso de responsables, pues ahora la están pagando otros que menos la deben. Y esto debe de ser una concientización de cómo nosotros participamos a crear, a destruir y a mal usar pues el lugar, este bello planeta donde Dios nos ha puesto como responsables. Y como responsables, pues entonces también tenemos que asumir las implicaciones de nuestras decisiones. Continúa la lectura diciendo: y los bendijo Dios y les dijo, esto ya es hacia el hombre y la mujer: sean fecundos y multiplíquense, y llenen la tierra y sométanla. Aquí toda la creación está puesta al servicio del ser humano. Y esto hay que aclarar una cosa, ¿no? Nosotros somos parte de la creación de Dios. Y la historia, tal y como la estamos leyendo aquí, es escrita por el ser humano. Y por tanto, pues al ser humano se le va a poner por encima de toda la creación. Y esto tiene una gran implicación de que cuando malinterpretamos el sentido de cómo somos parte de la creación y nos ponemos como superior y por encima de toda la creación, pues fácilmente destruimos y abusamos todo lo que pensamos que es inferior a nosotros. Y cuando perdemos la noción de que somos parte íntegra de la creación, y que cuando nos separamos de cómo estamos íntimamente conectados con toda la creación y
nos creamos esta idea de que somos superiores y de que por tanto, por ser superiores, tenemos el derecho de abusar y destruir todo cuanto existe, pues ahí estamos en cierta manera violando a la relación que Dios desde el principio puso de hacernos parte de su creación y no separarnos de ella, como dueños y señores, puesto que dueño y señor es solamente Dios y no nosotros. Y esto fue el final del sexto día. Y después Dios dice, y Dios dijo, he aquí que les entrego a todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra y todos los árboles que producen fruto y semilla para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Así que toda la creación está al servicio de la humanidad. Esto tiene grandes implicaciones cuando distorsionamos el sentido de lo que Dios, de lo que la historia esta nos pone, de que somos parte fundamental de la creación de Dios. Repito, cuando nosotros nos separamos de la creación y nos creamos esta idea de ser los señores y dueños de la creación, pues entonces no solamente destruimos, sino también creamos una situación de enemistad entre el ser humano y la creación, cuando somos parte fundamental y esencial y íntrica de todo cuanto Dios ha creado. Y así fue, dice la lectura. Vio Dios todo lo que había hecho y lo encontró muy bueno. Así que Dios nuevamente contempla todo cuanto ha creado y dice que es muy bueno. En torno a nosotros, estas palabras deben de tener un eco muy profundo de que, porque somos creación de Dios, entonces Dios nos contempla y nos pronuncia de que somos buenos porque somos obra de sus manos. Y que por tanto esta es nuestra realidad fundamental de que somos buenos, de que el pecado existe, de que puede existir el mal en nosotros, pero fundamentalmente somos obra buena, porque somos obra de Dios. Y el no perder de vista esto tiene grandes implicaciones, porque la mayoría de nosotros tenemos una tendencia muy fuerte a querer no solamente ver los defectos y debilidades en nosotros, pero al pronunciarnos de que somos malos. Existe en nosotros el mal, existe en nosotros el pecado, pero esto no quiere decir que toda nuestra creación sea mala. Y ahora viene el séptimo día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra y todos sus ornamentos. Nótese cómo esta historia de la creación habla de lo que Dios ha creado. Primero las divisiones entre la luz y la oscuridad, las aguas de arriba y las aguas de abajo, la tierra de las aguas. Y después, cuando habla de todo cuanto esta creación contiene en animales y en seres humanos, a esto le llama ornamentación. O sea, de que cuando Dios ha separado estos elementos fundamentales, después lo ornamenta, lo viste, lo decora. Y esta es una idea muy interesante de que todo cuanto existe es algo que Dios ha ornamentado su creación. Y ornamentos casi siempre se crean para promover cierta imagen de belleza, cierta imagen de decoración. Y casi siempre cuando hablamos de ornamentos y decoración, tenemos en mente algo positivo, algo artístico, algo bello, ¿no? Y es interesante cómo esta primera historia de la creación, pues, describe así todo cuanto existe en la tierra, en este planeta, donde Dios nos ha puesto, de que somos ornamentos, o sea, algo bello, algo digno de ser visto y ser contemplado como Dios contempla y dice y lo pronuncia
que es muy bueno. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Aquí tenemos el principio del día de descanso, la semana que tenemos que dar gracias al Antiguo Testamento, porque esta historia de la creación es el principio de que el ser humano merece por lo menos un día de descanso a la semana. Y porque Dios descansó el séptimo día, entonces su creación, el ser humano, entonces en imitación a nuestro Creador, también debemos de descansar. ¿Y qué se hace en ese descanso? El descanso no solamente es para no trabajar, para cesar el trabajo, sino también para alabar, glorificar y adorar a nuestro Creador. En Jesucristo tenemos la expresión suprema del día de reposo, que entonces será en el día de la resurrección, el domingo, donde en este día domingo, pues entonces no simplemente es para descansar o simplemente para no trabajar, sino también para glorificar, alabar y adorar a nuestro Dios, que es la función fundamental de todo cuanto es creado, todo cuanto existe: adorar, glorificar y alabar a nuestro Creador. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Marcos. Dice: en aquel tiempo se acercaron a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén. Así que ya ha llegado hasta Jerusalén. Recordamos que Jesucristo dedica la mayor parte de su vida pública, según los evangelios, unos 3 años antes de ir a Jerusalén, donde da a fin su misión. Y ya ha llegado a Jerusalén noticia de que aquí en Galilea, al norte de Jerusalén, pues hay un hombre llamado Jesús el Nazareno, quien parece que está creando curiosidad y también ciertos problemas a los líderes religiosos y políticos de aquel tiempo. Y desde Jerusalén, los líderes mandan a fariseos y escribas para que vean ellos mismos, para que escuchen ellos mismos qué es esto de este hombre Jesús el Nazareno, de quien todo el mundo habla, según lo que predica, según lo que hace en sanaciones y expulsiones de demonios. Y parece que en Jerusalén tienen cierta preocupación por este hombre, porque piensan de que si este hombre, Jesús el Nazareno, empieza a traer mucha atención, quizás el Imperio Romano se vaya a preocupar y vaya a poder mandar a sus tropas para que aplaquen cualquier tipo de amenaza que pueda hacer este hombre, Jesús el Nazareno. Así que los líderes de Jerusalén mandan a sus dirigentes para que vean y escuchen por sí mismos y después den un reporte. Y a primeras ven a Jesús y a sus discípulos y después hacen esta crítica: ¿por qué tus discípulos comen con manos impuras y no siguen la tradición de nuestros mayores? Y ahora aquí el evangelista entre paréntesis nos pone un comentario: los fariseos y los judíos en general no comen sin lavarse antes las manos hasta el codo, siguiendo la tradición de sus mayores. Al volver del mercado no comen sin hacer primero las abluciones y observan muchas otras cosas por tradición, como purificar los vasos y las jarras y las ollas. Todo esto que describen no es parte de la ley mosaica que tenemos en el Antiguo Testamento. Todas estas son tradiciones que han sido creadas particularmente por los fariseos y escribas, que eran los más estrictos y que promovían, aunque no eran parte de la ley mosaica, pero ya cuando estas tradiciones son codificadas, pues entonces ya prácticamente empiezan a tener la misma importancia que los mandamientos. Y es aquí donde Jesús choca y rechaza de cómo en sus tiempos los fariseos y los escribas han hecho de estas tradiciones algo similar o más importante que los mismos mandamientos de Dios. Y es aquí donde entra el tema del Evangelio de hoy. Dice, Jesús les contesta: qué bien profetizó Isaías sobre ustedes, hipócritas, cuando escribió: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Es inútil el culto que me rinden, porque enseñan doctrinas
que no son sino preceptos humanos. Jesús no quiere decir que estas promociones de estos ritos de purificación sean malas. Lo que Jesús está criticando es de que las han puesto por encima de los mandamientos de Dios. Y aquí Jesús nos dará un ejemplo específico a lo que se está refiriendo cuando dice: de veras son ustedes muy hábiles para violar el mandamiento de Dios y conservar su tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Pero ustedes dicen, pero ustedes dicen, esto es la tradición que Jesucristo está criticando con un ejemplo claro en cómo han suplantado el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre con esta otra tradición del corbán. Dice, pero ustedes dicen: si uno dice a su padre o a su madre, todo aquello con que yo te podría ayudar es corbán, es decir, ofrenda para el templo, con esto el hijo o la hija pues entonces ya se lavaba las manos diciendo: ya no puedo ayudarte más, papá o mamá, porque ya lo he ofrecido al templo. Y con eso simplemente quiere decir de que ha hecho una promesa de ofrecer al templo, pero aún lo sigue usando. Y con eso se lava las manos de cuidar, de sostener y ayudar a su padre y a su madre. Y en este ejemplo, claro, Jesús dice: han utilizado una tradición humana para suplantar el mandamiento de Dios de honrar a tu padre y a tu madre. Y con esto dice: ya no puede hacer nada por su padre o su madre. Así anulan la palabra de Dios con esa tradición que se han transmitido. Y hacen muchas cosas semejantes a estas. Así que Jesús aquí está poniendo en relieve de que esas tradiciones no son necesariamente malas, pero cuando le dan más importancia por encima de lo que sí es fundamental en nuestra relación con Dios, entonces la tradición o lo que hemos creado como comunidad, como cultura, entonces suplanta a lo que Dios nos llama. En nuestra Iglesia Católica también a veces tenemos este mismo problema, ¿no? Cuando utilizamos las tradiciones que hemos creado y las hacemos más importantes que la palabra de Dios, por ejemplo, o de que la práctica del amor, la compasión y la misericordia. Y por encima de estos mandamientos del amor, de la compasión y la misericordia, ponemos a otras tradiciones que dentro de la iglesia hemos creado, pero que no son parte fundamental de lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios. Y este evangelio pues debe de llevarnos a cuestionarnos, ¿no? Como también nosotros como Iglesia Católica, como comunidad católica, a veces también le damos más énfasis, más importancia a la tradición que a los mismos mandamientos, que a la misma vida esencial y fundamental de lo que significa ser un hijo, una hija amada de Dios, y particularmente cómo somos llamados a vivir en hermandad y solidaridad con otros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.